Vamos a empezar de Bien. nuevo, nos vamos a presentar. Ahora Romina empieza a grabar. Yo te voy a dar las indicaciones nuevamente y empezamos de cero como si aquí nada hubiera pasado. Bien, Así se que ve bueno, un Pablo, micro corto. bienvenido. Bueno, listo. Te Bueno. doy, mientras tanto podés ir fijándote el tema de si querés ir compartiendo pantalla para ir ganando tiempo, eso lo podés ir haciendo. Te repito, tenemos todos 30 minutos para la exposición. Bien. Ahí estamos. Fíjate lo que te explicó Bernardo hace un rato, a ver si lo podés... ahí está, perfecto, muy bien. Perfecto. Te repito entonces, la consigna, tenemos 30 minutos para toda la exposición, vos tenés 15 minutos en total, yo te voy a avisar a los 10 y por supuesto a los 15 cuando esté el tiempo cumplido, y después tenemos 15 minutos para una ronda de preguntas. El tiempo lo tomo yo y podés empezar en este momento, por favor. Perfecto. Estamos todos muteados a partir de este momento. Excelente. Bueno, comienzo mi presentación para el concurso de profesor titular de Historia del Diseño Gráfico. Esta propuesta va a estar desarrollada de acuerdo a la consigna y al tema elegidos y se va a organizar en 3 partes. Una introducción donde se plantea el marco teórico y la propuesta pedagógica que considero relevantes para poder explicitar el desarrollo teórico de una clase y la propuesta práctica detallada. Como marco teórico propongo una serie de autores de referencia en el programa de la asignatura y otros seleccionados específicamente para este tema específico. Estos autores los voy a usar para poder definir una propuesta de historia del diseño e historias del diseño gráfico basadas en la idea del diseño en relación al tiempo, de diseño como disciplina, en la cual comparto las propuestas, o tomo, mejor dicho, las propuestas de Michel-Foucault acerca de la noción de disciplina y la concepción de Jorge Mele acerca del rol del diseño en la industria cultural. Esta relación entre diseño y tiempo atravesadas por la acción proyectual y la acción crítica. La acción proyectual, de acuerdo con la propuesta de Franco Rela, de definir el campo de lo posible, y la distancia entre lo proyectual y lo crítico, compartiendo la propuesta de Jean-Louis Gaddis acerca de la distancia temporal entre una y otra. Entendiendo, obviamente, desde una propuesta de historia del diseño, la concepción o la mirada hacia un pasado para entender, para estudiar, para abordar el presente, de acuerdo con los postulados de Walter Benjamin acerca de atrapar una imagen del pasado como ésta se enfoca de repente en el instante de peligro a un sujeto en acción de cultura, como plantea Díaz de Covil. Esta demarcación teórica y conceptual se lleva adelante con 2 premisas claves que tienen que ver con las acciones y el sentido de esas acciones. Acciones dimensionadas en relación a la posición de la asignatura en la carrera. ¿A qué me refiero? A que se trata de 2 asignaturas del primer año de la carrera. Estamos enfrentando estudiantes que comienzan su vida universitaria, con lo cual, más que en otros casos, es preciso pensar en proponer objetos de estudio reconocibles, comprensibles y definidos, propuestas de acciones claras y expectativas dimensionadas a esas posibilidades y destrezas. Acciones que tienen el sentido de propiciar la producción propia y la socialización de ese conocimiento producido, a través de la selección de datos genuinos, de elaboración de lecturas originales y socializar el relato a partir de exposiciones grupales que permiten, además, hasta fuerzan un esfuerzo personal para organizar el relato para que lo comprenda un par. Con esta rapidísima introducción, paso a la clase solicitada vinculada con el tema.
Mi propuesta para iniciar a abordar este tema es el abordaje con estas acciones, con estos criterios, con este sentido y con este marco teórico de un caso particular que es una pintura de Caspar David Friedrich, El caminante sobre el mar de niebla, que John Lewis Gaddis en su libro El paisaje de la historia utiliza para ilustrar su portada. Voy a abordarlo dentro de las demarcaciones conceptuales ya explicadas y haciendo foco en la idea de centralidad, la idea de figura, de fondo y contraste, como modos de construir centralidad. Esto me permite plantear a través de la figura del hombre, del caminante, esta idea de progreso que controla en una posición central, con una coloración contrastante con ese fondo que expresa lo desconocido, el desafío, el territorio natural. Puedo afirmar esta expresión de la confianza del ideal moderno, industrial y capitalista acerca de la posibilidad de dominar el territorio conocido y el mundo por conocer, donde las claves son el liderazgo y la autoridad. Es importante pensar, señalar en este punto que la elección de este punto de partida, si bien el tema tiene que ver con las vanguardias del siglo XX, justamente está en eso, en plantearlo como un punto de partida. Allí, como plantea Mario de Micheli en su libro Las vanguardias artísticas del siglo XX, esto expresa con muchísima claridad la unidad espiritual del siglo XIX. Esa unidad que se quiebra y a partir de la polémica y la protesta y la revuelta que estallan en su interior nace el arte nuevo, el arte de las vanguardias. Las vanguardias que comienzan a disputar esta interpretación del mundo, de la modernidad, mejor dicho, casi del romanticismo. Y para eso suscribo la propuesta de Eduardo Brunner planteando el combate de las interpretaciones. No hacen otra cosa las vanguardias que disputar, que combatir las interpretaciones de esa unidad espiritual del siglo XIX con otras, con nuevas. Entonces, para avanzar, para construir un debate posible al respecto, ¿qué convocar, qué traer? Para poder abarcar de la mayor manera posible este tema. Tendría que ser algo que vincule la vanguardia con la producción industrial, Europa, Latinoamérica. Propongo, porque considero que cumple casi con todos estos requisitos, a Diego Rivera, más precisamente el mural El hombre controlador del universo, más conocido como también, o mejor dicho, también conocido como El hombre en la encrucijada. Diego Rivera es un artista latinoamericano que recorre gran parte del mundo, ya viene en 1934, regresa a México después de su experiencia europea, de haber tenido contacto con grandes figuras de las vanguardias, sobre todo del cubismo, y que en este momento produce este mural. Abordar con los mismos parámetros y criterios del caso anterior, permiten pensar también en la idea de confianza, pero no ya la confianza está en la máquina, en la industria que la produce, que permiten controlar el territorio conocido, el mundo por conocer y también la conducta de las masas, donde la clave no está ya en el liderazgo y en la autoridad, sino en la masividad y en el conflicto, donde lo que permite pensar en una discusión, en un conflicto, en un debate de interpretaciones con ese mundo anterior. ¿Se podría haber traído otro caso? Sí, hay varios. Me gustaría señalar tres como para plantear que esto, por economía de tiempo no voy a desarrollar, pero me parece importante dejarlos planteados acá. El caso de Petoruti, de Jules Solar y de Joaquín Torres García, que tienen un recorrido equivalente al de Diego Rivera, que también ya regresan en este tiempo a Latinoamérica después de sus experiencias europeas. Petoruti con el cubismo, con el futurismo, Jules Solar con el surrealismo y Torres García con sobre todo el neoplasticismo. Pero bueno,
Esto lo planteo en modo ilustrativo y como posibilidad de enriquecer y profundizar un debate que por cuestiones de economía de tiempo, como les decía, no daré. El debate planteado, sí planteado, se complementaría con utilizar este pasado para pensar el presente. ¿Qué presente pensar a partir de estas discusiones acerca del control del hombre, de la industria, de la tecnología? Y se me ocurrieron estas dos piezas gráficas, carteles publicitarios de dos películas que participaron recientemente de los premios Oscar. Dos películas y dos carteles que expresan gran parte de las ideas de la película, ideas contrapuestas, donde mediante también la composición, la idea de centralidad de figura, fondo y contraste, permiten llegar a interpretaciones distintas, donde en una la idea de la figura del hombre central, la centralidad del hombre que controla, que casi, por este casi nulo contraste, se va fundiendo con esa máquina, permite entender esta idea del mundo que es posible, que es controlable, pero que el riesgo de ese control puede llegar a ser también su destrucción. Ese humo, esos colores, esos cables sueltos que parecieran en cualquier momento estallar. Por el otro lado, la otra figura, donde la presencia del hombre expresa ahí de rodillas casi la derrota frente a ese mundo desconocido e ilimitado, como una renuncia al control sobre el territorio, sobre lo desconocido, sobre el desafío. De esta manera podemos pensar la relación con el debate anterior y cómo podemos pensar este hoy con sus matices, pero también sus extremos, donde esa discusión planteada inicialmente entre el siglo XIX y inicios del XX, hoy se condensaría con estos extremos de controlar el mundo hasta llevarlo a la extinción o asumir, atisbar que finalmente ese control es una ilusión. Pablo, perdón, ya estás en los 10 minutos, ¿eh? Perfecto, cierro con la última parte que tiene que ver con la actividad de taller dimensionada como planteaba inicialmente de acuerdo a las expectativas y a las posibilidades del estudiantado, que tiene que ver con delimitar un objeto de estudio, que sería carteles, afiches realizados en ocasión de la Exposición Internacional de Artes y Técnicas de París de 1937. Esto realizado mediante una consigna que apueste a la producción de descripción e interpretación en cada caso, con los criterios ya planteados de delimitación teórica y conceptual y el foco puesto en la idea de centralidad, figura, fondo y contraste. Estos cuadros se trata de autores sumamente conocidos para este tiempo, que abordan de manera distinta un evento similar, un evento de relevancia internacional. Paul Colan, Jean Carlou, Bernard Videmont, etc. La propuesta es de, a partir de esa práctica, de ese abordaje crítico, poder, mediante el formato de seminario, confrontar las producciones y llegar al planteo de discusiones de temáticas diversas surgidas de las distintas interpretaciones posibles de estos casos, que también podrían ser más porque hay más cantidad de ejemplos. Traje estos como una ilustración de posibles debates asociados al trabajo crítico sobre las piezas gráficas. Esto se complicaría casi toda la propuesta pedagógica, lo que quedaría pendiente, pero mejor dicho, como último paso, es pensar, bueno, entonces, desde este pasado, ¿qué presente pensar? ¿Cómo abordar? El cómo ya lo planteamos. ¿Qué hacer con esto? Y tiene que ver con pensar, bueno, esta historia del diseño para pensar el presente. ¿Qué presente más inmediato podemos tener asociado a todo lo planteado en este ejercicio en particular, mientras pasan los bomberos? Este es el póster de los Juegos Olímpicos de París que van a
desarrollarse en el mes de julio y agosto. Un póster de Bugatoni que también podría ser abordado con los criterios anteriormente planteados de centralidad, fondo, figura. Obviamente no los desarrollaré, pero quedarían también como inquietud, en caso de hacer un trabajo, al estudiantado que desarrolla esta actividad. Con esta imagen del presente casi futuro, doy por culminada mi presentación. Muchas gracias por la atención. Muy bien, Pablo, gracias. Pasó de todo, hasta los bomberos pasaron. Sí, no, pero no importa, se te escuchó. Pablo, sí. La pregunta que le hacemos desde el grupo de evaluadores a todos los postulantes, sí, ha sido la misma, en principio, a la primera pregunta, que sí, es ¿por qué querés ser profesor titular de esta materia? Bien. Esto lo pensé, comencé a pensarlo cuando recibí el mail con la propuesta, con los criterios con el que el jurado iba a evaluar. Y pensé en lo siguiente, estos días cumplirán 32 años que pisé la facultad por primera vez. No me fui más de la facultad. Hice además toda mi formación, toda mi vida en la educación pública. En la facultad me formé como arquitecto y como ciudadano. Creo en la universidad como un agente transformador a nivel social. Me siento parte, obviamente, de la comunidad de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y celebro la ampliación de la oferta de carreras de la facultad reciente. Y también creo que personalmente tengo que aportar al respecto, porque me considero también parte no solo de la comunidad académica de la facultad, sino de una tradición académica de nuestra facultad, una tradición que uno podría rastrear más o menos del mismo momento que la vuelta a la democracia, que tiene que ver con una posición crítica, una mirada interdisciplinaria, nacida en la historia de la arquitectura, pero que ya he podido llevar a diseño industrial y espero que también pueda llevarse adelante en diseño gráfico. Vos hiciste, sí, después le dejo intervención a los compañeros. Vos al principio de tu exposición ubicaste la materia con respecto al estudiante y al inicio de la carrera. Es como que lo tipificaste, dijiste, es un grupo de estudiantes que están en el inicio de la carrera, hay que tener en cuenta esto como muy bien, ¿no? ¿Cómo llevas adelante cómo te imaginás que vas a llevar adelante esta construcción teórica que nos acabas de exponer a un trabajo práctico? ¿Cómo te imaginás el modus operandi de un trabajo práctico en este tipo de exposición que vos hacés desde el punto de vista teórico? Bien. Justamente me vino bien que el orden sea solicitado a la clase y después la práctica, porque la pienso también en ese sentido. La clase, por un lado, tiene una cuestión teórica, pero en esta exposición ha sido abreviada, pero también tiene todo un desarrollo práctico que es lo que permite alcanzar las interpretaciones expuestas, un trabajo sobre, efectivamente, la pieza gráfica, un abordaje, una apropiación de la imagen, el pensar cómo construir a través de la interpretación, cómo construir interpretación a partir de leer las decisiones que pudo haber tomado el artista para llegar a ese resultado. La idea de centralidad, figura y fondo son una posible clave de lectura, y la apuesta está en pensar la clase teórica como también un modelo en el sentido, bueno, esto se puede, así como esta pieza se puede trabajar de este modo, las otras que el estudiantado va a trabajar también se puede trabajar de ese modo. Obviamente la apuesta está también en la actividad repetida, es decir,
este ejercicio forma parte de una serie de ejercicios con las mismas consignas, con objetos de estudio distintos, pero que pueden ser abordados con la misma lógica. Y entonces uno apuesta a que con la repetición y con la práctica se empiecen a desarrollar las habilidades de abordaje de la imagen. Y la cuestión teórica también está pensada en relación al momento de la carrera del estudiante, apostando que algunas, está bien, tampoco se trata de un grupo homogéneo, son grupos muy numerosos, pero apostando que algunas cosas puedan quedar claras, puedan quedar resueltas, puedan comprenderse en el transcurso de la carrera, pero que otras queden resonando y puedan ser reinterpretadas con el avance de la carrera, con la aplicación en otras materias, con otros objetos de estudio, con otras prácticas, y que puedan tener esa experiencia de estos 2 cuatrimestres de primer año que les puedan servir para repensar las actividades del futuro, en el sentido de que se tratan de acciones proyectuales, de diseños, y el abordaje de estos casos acotados, identificados, a mi juicio sencillos, podrían ser útiles para más adelante en la carrera cuando aborden casos de mayor complejidad. No sé si Pablo, sí. Con respecto a lo que te preguntaba Horacio en tu rol de titular, y siendo un grupo tan numeroso de docentes, ¿cómo te planteás en ese sentido, tan numeroso y tan heterogéneo de docentes? ¿Cómo planteás esa relación, la formación y de alguna manera la coordinación, ¿no? Bueno, es prácticamente una pregunta que tiene que ver con pensar el rol del profesor titular. Está bien, en un caso en particular como este, yo pienso que el profesor titular es el responsable principal de la asignatura, que es el garante del contrato pedagógico, conduce el equipo docente, pero tiene que definir el rumbo de la asignatura, tiene que consolidar un ambiente de trabajo óptimo para el equipo docente, y para eso necesita considerar las relaciones humanas, las particularidades, tiene que tener en cuenta las expectativas de formación docente, las posibilidades de desarrollo de actividades de investigación y de extensión, y la heterogeneidad, la multidisciplinariedad en este caso, los veo como factores que potencian estas cuestiones. De todos modos, también se está inserto en una estructura jerarquizada, entonces le corresponde al responsable discernir qué cuestiones, qué temas que le corresponden a su responsabilidad exclusiva y qué otras tienen que ser consultadas, tanto con el equipo docente, con otras asignaturas, con otras áreas o con otros claustros. Lidia. Sí, en tu propuesta yo veo que hay una cantidad muy grande de objetivos, ¿no? Uh-huh. Y que de pronto resulta difícil, después cuando uno ve la bibliografía, articular justamente lo disciplinar con lo pedagógico partiendo del estudiante que se recibe en primer año. Me preocupa esa complejidad. Vos lo que has planteado es muy interesante, plantear esa lectura que vos haces a partir justamente de la comunicación visual, pero hay que darle, además de la interpretación de textos, darles los instrumentos para entender el valor de la historia. Porque primer año hace eje en la historia, hace una primera parte de una historia general del diseño que abarca las distintas especificidades, y después en la segunda etapa entra en lo gráfico. Y veo que haces mucho hincapié además, y en los textos que se ponen sin diferenciar una bibliografía básica y una bibliografía complementaria, como que los alumnos en algún punto podrían elegir. Veo que tiene demasiado peso la teoría, más que la historia. Me parece que
está faltando esa vinculación con un estudiante que en la historia seguramente no le gustó en la escuela secundaria, no entendió el significado, y acá te permite entender fundamentalmente el diseño como un hecho cultural y entenderlo dentro de el contexto, para poder recién interpretar todas esos ejemplos. Veo que está faltando como algo que sea más genérico y que nivele a todos los estudiantes. No sé si soy clara. Sí. Me gustaría hacer una aclaración. Estos archivos que ustedes pudieron ver en la carpeta compartida, que están utilizados, que para eso utilicé el formato que la facultad ofrece como para el programa de la asignatura, porque tiene todos los ingredientes, todos los componentes necesarios, fue formulado y pensado para que sea leído por una comisión como esta. En el caso de tener que pensarlo para presentar para su aprobación al consejo directivo y que sea publicado para el estudiantado, estas cuestiones que hacías mención van a ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, de la bibliografía que está presente en esos dos archivos, justamente hoy en la mañana me di cuenta que uno de los que considero de consulta básica para el estudiante no tiene negrita en el título, que es uno de los textos esperen que lo consulto porque lo tengo acá, de Johanna Drucker y Emily McVarish, La historia del diseño gráfico de la prehistoria hasta el siglo XXI. De todos modos, es un libro difícil de conseguir, se han conseguido resúmenes, no es tan asequible. Bueno, se podría pensar en proponer a la facultad que lo pueda conseguir. Y el otro ese me interesa mucho porque además de tener buena cantidad de material de primera mano, tiene lecturas e interpretaciones que el estudiantado de las que podría disponer. Y el otro, que es más cronológico, más documental, es el libro de Mex y Parvis de Historia del Diseño Gráfico. Son libros bastante nuevos, entre comillas, y que considero que serían instrumentales para el estudiantado para poder situarse en la historia del diseño general. Esa sería como una de las aclaraciones iniciales. Bien. Bueno, si no hay, estamos muy cerca, estamos ya casi cerrando, nos quedan unos minutitos. Pablo, nada, quedan 2-3 minutos. Si algo, como a todo el mundo que le quedan unos minutos, le ofrecemos la oportunidad de decir brevemente algo que por la premura de dar la exposición no llegaste a tiempo, o querés hacer algún comentario, lo tenés. Aprovecho, sé que hay estos 2 minutos para pensar que es algo que, bueno, en el tema no estuvo en consideración, o sí, pero de una manera muy amplia, que me parece que es un ingrediente que las asignaturas tienen en cuenta en los programas, y me parece relevante mencionarlo, es el abordaje del diseño en Argentina. Y me parece que, sobre todo lo imagino más para historia del diseño gráfico, y creo que hay textos muy interesantes, como el de Méndez Mosquera, como el de Verónica de Valle, para pensar historia del diseño en Argentina, que en el momento en que produje los programas los tenía en mente, pero por razones que ya no puedo explicar, no están en la bibliografía, pero que considero que tendrían que estar incorporados y que serían de mucha utilidad para digamos, darle ese eslabón necesario para el abordaje de la temática de la asignatura. Eso sería todo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Entonces, un gusto volver a verte. Los inconvenientes. No, estamos todos dedicados al concurso, así que ya bomberos y todos ya estábamos asumidos. Así que bueno, que estés muy bien, Pablo, que tengas buen día entonces. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.